Bien, nos encontramos hoy con el compañero Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano, dirigente de la Unión Patriótica. De hecho, es candidato en sus listas a la Cámara en la ciudad de Bogotá, y quisiéramos con él conocer opiniones frente al tema central de esta etapa, el tema de la paz, el tema de las garantías políticas y cuál es el enfoque y la posición tanto del compañero Jaime como del Partido Comunista Colombiano. Compañero Jaime, buenas tardes, bienvenido a Prensa Rural. Buenas tardes, muchas gracias, compañero. Bien, primero quisiéramos ubicar un tema que consideramos central, es el de las garantías políticas. Hemos dicho, sin garantías políticas no habrá paz. Se ha planteado una propuesta de la Unión Patriótica para participar en el debate electoral. ¿Cuál es la lectura, cuál es la opinión frente a este tema? Bueno, ha sido muy difícil poder asegurar cosas mínimas. Incluso ayer fue necesario hacer una visita prolongada a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral. Es decir, el gobierno ha sido muy mezquino, el gobierno nacional, en materia de garantías. Es evidente que no está en el diseño de la fórmula Santos-Vargas Lleras abrir espacios democráticos a la oposición democrática en esta perspectiva. Y por eso, pues, todo ha sido muy complejo en materia de ampliar espacios y de ampliar garantías y derechos. Por lo tanto, esto es una tarea que sigue pendiente, porque esto no es un problema solamente para las elecciones. Incluso para el día 9 de marzo preveemos que va a haber problemas porque piensan con los sectores militaristas retirar mesas, trasladarlas a centros poblados, etcétera, y esto naturalmente dificulta la posibilidad de votación en muchas áreas rurales del país. Creemos que el pretexto de la guerra es simplemente una excusa más para limitar aún más las garantías. Y claro, finalmente anoto esto. Pienso que el sabotaje en Bogotá, sobre la base del tema de Transmilenio, por las dificultades que hay desde luego, pero también por la utilización, por la ultraderecha y el militarismo de golpear en Bogotá contra la alcaldía de Petro, en conjunción pues con los sectores más reaccionarios de las altas cortes, no es un fenómeno casual y que tiende a crear un ambiente de absoluta desestabilización en Bogotá en vísperas de las elecciones. Yo creo que esto tenemos que tomar nota de ello porque hace parte de la maniobra de la ultraderecha por decapitar a Bogotá de su administración e implantar un mecanismo en el cual la derecha pueda retomar el control de la ciudad. Bien, esos dos temas, lo electoral y la situación en Bogotá, ¿cómo se circunscribe en el escenario del proceso de paz? Hay un proceso de paz en desarrollo. Este debate electoral está en medio de las discusiones fuertes, álgidas, del núcleo duro de la agenda de discusión, pero además el tema de Bogotá, donde hay una propuesta alternativa que proviene precisamente de acuerdos de paz representada en Gustavo Petro, y hay toda un complot de la derecha, de la reacción, del militarismo, de los sectores, digamos, más tradicionales en términos políticos por evitar que este proyecto se desarrolle en la ciudad. ¿Cómo ubicar esos dos elementos en el marco del escenario de la paz? Es el alineamiento de fuerzas. Mi opinión es la siguiente. La fórmula Santos-Vargas Lleras, que es una fórmula centralista, centrada en Bogotá, tiene como un objetivo esencial, estratégico, ganar en Bogotá y por lo tanto derrotar a los sectores alternativos, a los sectores progresistas, a los sectores de la izquierda en la ciudad, utilizando todas las herramientas, incluido el sabotaje, incluido las azonadas que se han visto en el día de hoy, en el caso de Transmilenio, en algunos sectores pues que son más o menos de localidades de capas medias y todo esto, asusando un poco esto. Y creo yo que desde luego el alineamiento de fuerzas hoy en día no puede perder de vista que en la idea de Santos Vargas Lleras de consolidar un futuro gobierno reeleccionista más a la derecha, tiene implicaciones para las posibilidades del proceso de paz y de solución política. O sea, nosotros estamos en una batalla en la cual es necesario
hacer entender a la derecha gobernante y a la ultraderecha que el proceso de paz requiere que el pueblo, su inconformidad real, su movilización y sus reagrupamientos, incluidos los sectores de la izquierda, sean tenidos en cuenta como parte del proceso de paz y no como algo ajeno. Lo que ocurre en La Habana no es ajeno a lo que está pasando en Colombia, por el contrario, está profundamente integrado a una realidad nacional y por lo tanto nosotros creemos que lo que pasa en Bogotá y lo que pase en Bogotá va a ser muy definitorio de alguna manera en este tránsito a la creación de un gobierno y a este tránsito a la creación de un Congreso que responda a la necesidad de una paz democrática integral, con justicia social, con libertades, con garantías. Es clave entonces la composición del Congreso de la República que surja del 9 de marzo, pero hay sectores, desde quizá una orilla alternativa, que plantean el voto en blanco como la posibilidad real de disputarse escenarios políticos. ¿Cuál es la opinión, digamos, en términos de que hay una propuesta política que encarna la Unión Patriótica, por ejemplo, como proyecto alternativo en dirección a acceder al Congreso de la República y estos sectores que están planteando diferentes formas, digamos, de participación política hoy? Bueno, pienso que en esta oportunidad el voto en blanco frente al tema del Congreso, cuando sabemos que han existido mayorías congresuales profundamente corruptas y que muchos de sus hijos, hermanos, cónyuges, etcétera, vienen de candidatos por los partidos de la derecha y de la extrema derecha para renovar, entre comillas, renovar ese Congreso. Es absolutamente absurdo que sectores amigos, aliados o cercanos de las fuerzas democráticas o de la izquierda nos propongan la abstención o nos propongan el voto en blanco. Yo creo que en este momento se necesita fortalecer todas las expresiones alternativas y de izquierda para batallar, para que ese Congreso no sea un monopolio exclusivo y sellado de la derecha, de la ultraderecha, de la corruptela y de las mafias. Yo creo que esto es parte del mensaje que queremos decir. Para la parte presidencial, pues me parece que también habrá que replantear ese tema del voto en blanco, por lo menos en la primera vuelta. Yo creo que es necesario reflexionar que se están haciendo esfuerzos de aproximación entre distintas candidaturas alternativas, pero sobre todo que es necesario sentar el hecho de que la derecha no puede seguir siendo o pretendiendo seguir hegemónica en una dirección política cuando se está dirimiendo el futuro de una paz que no puede ser la paz de los sepulcros, que no puede ser la paz de la militarización, que no puede ser la paz de la inteligencia militar chuzando al país y a las fuerzas opositoras, y que no puede ser la paz del procurador imponiendo el medioevo en Colombia. Precisamente la preocupación radica en que las últimas encuestas señalan que va a haber un avance importante de sectores reaccionarios, abiertamente reaccionarios, en la composición del nuevo Congreso. ¿Este Congreso va a ser clave entonces para el tema de la paz y para la posibilidad de refrendar esos acuerdos de una Asamblea Nacional Constituyente? Desde luego que va a ser muy importante, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, pero la presencia de voceros de la izquierda en el Senado, como en el caso del compañero Carlos Lozano, en la lista de Alianza Verde con el número 38, y las posibilidades que puede haber de que Unión Patriótica y otros sectores puedan avanzar en terrenos tan importantes como la Cámara de Representantes de distintas regiones o el Distrito Capital, indican que tenemos opciones, que hay opciones para que la ciudadanía conscientemente influya de manera decisoria en la composición de un Congreso que tendrá que tomar decisiones de fondo sobre el tema de la paz o la guerra en el país, de la validación o no de eventuales acuerdos de paz y de compromiso con reformas inevitables, insoslayables, que tienen que ver con la solución de los grandes problemas del pueblo, la reforma agraria, democrática, las garantías y las libertades para la oposición democrática en el país, para el ejercicio de la política bajo formas distintas, para la intervención del pueblo, incluida para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que todo esto tiene que ser tomado en cuenta por los
ciudadanos y ciudadanas electores en esta oportunidad tienen en sus manos una herramienta para que esto avance. Es tan cierto como lo señalan algunos analistas y cronistas de la gran prensa que la bandera de la paz se la ha arrebatado Santos a la izquierda, o sigue siendo esto un elemento y un eje clave, digamos, de agitación política y de planteamiento, digamos, a futuro en términos de transformaciones de la izquierda colombiana. Santos nunca ha tenido realmente la voluntad de paz. Santos no ha arrebatado ninguna bandera. Santos ha tenido que aceptar la necesidad de abrir el diálogo por todas las fragilidades de la imposición por la vía militar de una paz, por una vía militar de una paz Pax Romana, que no ha sido posible, que ha sido su anhelo, pero eso no funcionó. No funcionó en el ensayo uribista de los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe y no funciona como alternativa en las condiciones de Colombia. El tema de la solución política, digamos, se lo ha impuesto al régimen la lucha de los sectores democráticos, de las izquierdas y de las insurgencias, que han creado las condiciones para que ese proceso pueda abrirse paso de una manera creíble, de una manera seria, como es lo que estamos observando en el caso del proceso de diálogo en La Habana, y de una manera argumentada, con una agenda que tiene sentido, que tiene significado con relación a la paz, a su contenido democrático, a su contenido social, a su contenido transformador para las realidades del país. Por eso me parece pues que es simplemente un mito pretender pues que la derecha de Santos, la oligarquía rancia y aristocrática de Bogotá le arrebató a la izquierda la bandera de la paz. No, esa bandera no está arrebatada, además porque la paz con que sueña la oligarquía rancia de Bogotá no tiene nada que ver con la paz que el pueblo colombiano está bregando a construir. Y esa paz que se está bregando a construir cobra sentido en la posibilidad de avances de diálogos en La Habana. ¿Cuál es su opinión, compañero Jaime, alrededor de los alcances reales del diálogo y cuál debe ser el papel entonces del movimiento popular, de la izquierda, del movimiento social, en garantizar que efectivamente llega a buen término ese escenario? Bueno, nuestra tarea en este momento, a pocos días de unas elecciones, es contribuir a que la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas se expresen en el voto con un sentido político, democrático, por la paz democrática, por la justicia social, por las transformaciones, por los cambios, contra el régimen, contra la política, contra el modelo económico y social del Banco Mundial y del modelo Santos Vargas Lleras, contra el autoritarismo institucionalizado en la actual constitución del país y desde luego en la política del gobierno y en las ejecutorias del Poder Ejecutivo en particular y de las fuerzas militares, la necesidad de la depuración de las fuerzas militares y de policía en el país, de sus vínculos además con el empresariado mafioso, del mercantilismo de la guerra. Yo creo que todo esto son tareas que los ciudadanos y ciudadanas hoy pueden confrontar si apoyan las listas de la Unión Patriótica, si apoyan la perspectiva de una candidatura como la de Aída Abella y de la Unión Patriótica y del conjunto de fuerzas que pueden unirse alrededor de este proyecto, y desde luego de la necesidad de fortalecer la perspectiva de un frente amplio por la paz democrática, integral, con justicia social, con libertades, con reforma agraria, con garantías sociales de mejoramiento de condiciones de vida para nuestro pueblo. Yo creo que hay una oportunidad, hay que aprovecharla, el voto es una herramienta de lucha y por lo tanto ese voto debe fortalecer a la izquierda, fortalecer a la Unión Patriótica. Usted ha sido concejal de la ciudad y un estudioso de los temas de la ciudad y aspira a ser representante a la Cámara por la circunscripción de Bogotá. ¿Cuál sería un elemento, digamos, clave para poder ubicar y articular a todo este escenario de la lucha social y popular hoy en día en Bogotá, desde la perspectiva de la izquierda, desde la propuesta que representa Jaime Caicedo como candidato a la Cámara de Representantes? Hemos insistido en la necesidad de una seguridad social integral para todos los sectores depauperados del país, para todos los trabajadores informales, para todos los sectores laborales, digamos,
sin ningún tipo de exclusión ni diferenciación, y eso implica naturalmente la idea de que nuestra visión de la seguridad no es una visión de más policía, sino de solución de estos problemas. La seguridad social integral implica no solamente la seguridad social, la pensión a los 65 años, las garantías para la inmensa masa de desempleados y sobre todo para la inmensa masa del subempleo en una ciudad como Bogotá, que es prácticamente casi del 60% de la población económicamente activa. Y desde luego, esto está imbricado con dos cosas a nuestro modo de ver esenciales. El tema de la relación campo-ciudad, el tema de las zonas de reserva campesinas, tanto en el marco del distrito, que fue lo que impulsamos en el Consejo de Bogotá, como también a nivel de la región de Cundinamarca, de la región central del país en general, en el marco de una política de reforma agraria que habrá necesidad de apoyar y de reivindicar en este plano. Y al mismo tiempo, la batalla por garantizar en ese marco de seguridad social integral dos cosas adicionales, diría, que son la derogatoria de la Ley 100 y la creación de un sistema de salud público, gratuito, de alta calidad, sin exclusiones, no una salud para ricos y otra salud para pobres, una salud de calidad, de responsabilidad y plena para todos los colombianos y colombianas, y desde luego la necesidad de una educación pública, plena, garantizada, gratuita, para toda la población sin discriminación, con fortalecimiento y recuperación de la universidad pública, de la infraestructura de la Universidad Nacional, de la ampliación de las sedes de la Universidad Distrital a otras localidades, sobre todo populares en el distrito, y desde luego el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, de formación de los maestros, lo que hemos llamado un gran pacto por la cultura democrática en la ciudad y por la paz democrática en el país. Hay un tema que es muy interesante para la agencia Prensa Rural, lo hemos seguido desde que surgió e irrumpió como un elemento del movimiento social campesino, que son las zonas de reserva campesina. Precisamente usted ya indicaba toda esta discusión, este debate en Bogotá, de la Bogotá rural, de la zona de reserva campesina de Sumapaz, y Bogotá va a ser centro de la gran reunión, que es la Cumbre Nacional Agraria Popular, Campesina, Étnica, que va a estar aquí finalizando el mes de marzo, a mediados del mes de marzo. ¿Cuál es la lectura, la opinión precisa, digamos, compañero Jaime, alrededor de la importancia de la zona de reserva campesina en Bogotá rural? Bueno, yo creo que estamos en un ambiente de dinámica de lucha y de movilización social en la que el movimiento agrario, los distintos estamentos, digamos, del movimiento agrario juegan un papel definitivo hacia el futuro y tienen ahora una oportunidad de expresar, digamos, una vez más su presencia y su fuerza. Yo creo que en el caso de la ciudad, nuestra experiencia del esfuerzo por constituir zonas de reserva campesina en el área rural de Bogotá y la experiencia que se esfuerza el campesinado de Sumapaz por realizar y por consolidar, digamos, hay que mirarla en el contexto de la lucha por la soberanía alimentaria y en el contexto de la lucha por que esa soberanía alimentaria se traduzca en seguridad alimentaria como tema social para la ciudad, para la región central de Colombia y para todas las implicaciones que puede tener a futuro justamente ese proceso de reforma agraria. Hay que vincular la reforma agraria a una reforma urbana, a un nuevo modelo de ciudad, a una ciudad mucho más igualitaria y en mejores condiciones de favorecer, digamos, la vida y las condiciones de vida de sus habitantes, sin más discriminaciones, sin más divisiones. Bogotá es una ciudad profundamente polarizada en su estructura urbanística y eso, pensamos nosotros, tiene que cambiar. Por lo tanto, el tema de la relación campo-ciudad es un tema, a nuestro modo, dominante en la visión de la nueva Colombia que queremos construir y en el tema de la democratización de las relaciones que hagan posible que el campo y su capacidad de asistir en términos alimentarios a una población creciente de nuestro país sea comprendido, digamos, como algo integral con relación a los contextos urbanos
o a los contextos metropolitanos. No puede seguir siendo algo separado y algo sujeto a las condiciones de ausencia de libertades, de garantías o de ausencia de expresión política o social propia, sino que tienen que tener los mismos derechos, las mismas garantías y por lo tanto integrarse como parte de esa noción de poder constituyente que estamos tratando de consolidar en la conciencia popular de nuestro país, en el sentido de que somos dueños colectivos de Colombia y por lo tanto tenemos el derecho primordial de crear las condiciones de un país en condiciones de bienestar y de garantías para todos y todas, incluido el tema de una Asamblea Nacional Constituyente. Bien, compañero Jaime, Prensa Rural ha construido una tribuna para visibilizar las propuestas del movimiento social y popular. Creemos que es importante que la audiencia de Prensa Rural conozca las diferentes opiniones, los planteamientos, la plataforma política que representan los procesos alternativos. ¿Cuál sería la invitación para este 9 de marzo, donde se van a definir cosas tan importantes en el proceso electoral? Bueno, está claro, yo creo que este 9 de marzo hay que salir temprano a depositar el voto por la alternativa, por la Unión Patriótica, por sus candidaturas en todo el país, por las alianzas establecidas en el caso del Senado y desde luego por la vigilancia que es necesario ejercer sobre los escrutinios, porque nosotros tenemos un sistema electoral sumamente frágil, sumamente débil en materia de garantías. Creo que es uno de los más frágiles que subsisten en el mundo con métodos anticuados y primitivos de transcripción de los datos, donde se pierden las elecciones por los candidatos de izquierda, generalmente en los conteos, y por lo que representa de todas maneras una amenaza. Yo pienso que en ese sentido de amenaza, en tónica de amenaza, tenemos que examinar nuestro papel y el papel de los activistas, nuestros en todo sentido, el día 9 de marzo, para estar vigilantes, para participar en el control de las mesas y para participar en la previsión de los escrutinios, que son indudablemente otro de los espacios en donde se corren riesgos muy serios frente a las maniobras y a los mecanismos que compran votos, pero compran resultados electorales también. Eso tenemos que tenerlo claro, eso es parte de la estructura de lo que tenemos que cambiar en Colombia y para eso estamos en esta batalla. Entonces, invitando a todas y todos a este compromiso el 9 de marzo con la democracia, con la lucha popular, con el sentido de cambio y de transformación que queremos que se transmita en todos los corazones esta oportunidad. ¿Y los bogotanos cómo deben votar este 9 de marzo, compañero Jaime? Bueno, hemos invitado, desde luego tienen que votar en el tarjetón de Cámara Unión Patriótica 101 Jaime Caicedo, en el tarjetón de Senado marcar Alianza Verde, marcar el número 38 Carlos Lozano Guillén, en el tarjetón de Parlamento Andino, pues marcar el número de su preferencia. Nosotros estamos apoyando el 501 de la compañera Lilia Solano. También como Unión Patriótica. También Unión Patriótica. Son dos tarjetones de Unión Patriótica, Cámara y Parlamento Andino, y un tarjetón en donde hay que de Senado, donde hay que marcar Alianza Verde número 38, porque es una alianza, es un acuerdo, Unión Patriótica, 10 organizaciones más en el marco de una personería jurídica de Alianza Verde. Compañero Jaime, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimo gusto, a ustedes.